Sí, hola. Ahora, creo mejor. Pues nada, muchísimas gracias por asistir a nuestra sesión. Bienvenidos. Hoy desde Genintegra hemos invitado a Ignacio Fernández, inspector de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Catalana, en Cataluña. ¿Vale? Y un poco la idea con Nacho hoy era abordar aspectos importantes desde el punto de vista de inspección de trabajo y seguridad social, aquellos puntos en que como empresas o como despachos profesionales siempre nos inquietan un poco a la hora de lidiar con el cumplimiento normativo y la inspección de trabajo, ¿vale? Entonces, yo he preparado una batería de preguntas para hacerte, Nacho, pero sí que es cierto que dejaremos al final algunos minutillos finales para que vosotros podáis preguntarnos pues, aquellas cosas que a lo mejor no han quedado claras, aquellos puntos que tenéis ahí alguna laguna. Aprovechemos que hoy tenemos aquí a Nacho para sacarle un poco de jugo, de suc, que se dice en Cataluña, ¿vale? Entonces, como primera pregunta, Nacho, sí que me gustaría, en términos generales, saber en qué más o menos las empresas, sé que tenemos pymes, tenemos grandes empresas, pequeñitas, en qué medida las empresas es el mayor incumplimiento que tenemos hoy a nivel de seguridad social. Cuéntanos. Gracias por la invitación, gracias por hacerme estar aquí hoy. Bueno, pues esto es fácil la respuesta. El incumplimiento mayor es por tiempos de trabajo. Bueno, sabemos que estamos en ciernes de una reforma sobre los tiempos de trabajo, cómo registrar la jornada, que bueno, ya lo hemos visto en medios de comunicación, no es algo nuevo que yo esté diciendo ya aquí, pero es que aparte el incumplimiento mayor se produce en materia de tiempos de trabajo. Y en segundo lugar, el incumplimiento segundo se produce en materia salarial, impagos de salarios y todo lo que va referido a estas cuestiones. Y en tercer lugar, nos encontramos con la falta de afiliación a la seguridad social, trabajadores que se encuentran prestando servicio o sin dar de alta o en situación irregular porque no carecen de autorización administrativa para trabajar en España. Más sector pyme, más sector grandes empresas, cuéntanos un poquito. El incumplimiento de tiempos de trabajo es general. Quizás en empresas más grandes, de mayor número de trabajadores, es más difícil encontrar que hay un incumplimiento strictus sensu de los tiempos de trabajo, pero sí que hay incumplimientos en que se hacen jornadas superiores a las declaradas, es decir, las famosas horas extraordinarias también en este tipo de empresas, con lo cual es un incumplimiento general, es el más denunciado y es donde más irregularidades detectamos con un porcentaje de diferencia respecto al segundo bastante elevado. Claro, en materia de registro de jornada, ¿no? de la obligación que tenemos ya hace unos añitos y que es cierto que es el dolor de cabeza de muchas empresas, sobre todo pequeñas, medianas también. Claro, el problema que yo veo desde el punto de vista de despacho profesional, no me he presentado, disculparme, pero nosotros somos un despacho profesional también, lo cual asesoramos tanto a clientes pequeños como grandes. El problema principal es el seguimiento de este registro de jornada, ¿no? El seguimiento de que mi empleado trabaje las horas que le toquen, pero no es que las trabaje, es que las fiche, porque luego viene inspección de trabajo y dice, no, es que dan el control de registro de jornada, ¿no? Y claro, tienes que garantizar, por un lado, como empresarios, que ese control está bien, tienes que poner tus recursos para que eso esté bien. Por otro lado, se traslada la responsabilidad al empresario de una cosa, una acción que tiene que hacer el empleado. Entonces, ¿cómo justifican eso las empresas, ¿no? Es decir, con software, con papel, con qué justificación o qué margen dais de maniobra ahí. Margen damos poco, la verdad. Por eso. Damos poco margen. A ver, aquí hay que diferenciar entre el tipo de empresa ante la que estemos actuando. En empresas pequeñas o pymes, la mayoría lo lleva con papel. Y esto es una de las cosas que se va a terminar, que queda pues relativamente poco tiempo para que estos registros en papel se permitan legalmente, porque hasta ahora los registros tenían que ser objetivos, que estuvieran disponibles para la inspección y que fueran inalterables. Y a esto se va a añadir una palabra muy pequeñita que se llama digitales. Es decir, que los registros a partir de, bueno, cuando salga la famosa reforma de los tiempos de trabajo que está al caer, no sé, en 2025 seguramente sea cuando se produzca, aparte de lo que he mencionado anteriormente, vendrá con este matiz que es digital, con lo cual en este tipo de empresas que se hacía en papel, pues ya no se podrá hacer en papel, con lo cual el impacto que va a tener también de un coste económico para ellas es que van a tener que instaurar un sistema digital. Y la idea que hay es que este sistema digital esté conectado con el Ministerio y entonces esté conectado con la Inspección de Trabajo, con lo cual, en principio, nosotros
tendríamos la posibilidad de comprobar las jornadas que se están realizando en cualquier empresa, ya no en las grandes empresas, sino también en las pequeñas empresas, de manera in situ y en un segundo. Esta es la idea legal que hay, el borrador que nosotros manejamos y que tenemos desde Cataluña en relación con el organismo de inspección de trabajo, es que esta es la idea. Con lo cual añadirán esta pequeña palabra, ya lo veréis en breve, digital, y aquí, bueno, pues veremos a ver. Claro, aquí viene el asesoramiento externo de, bueno, pues... Se nos abre un melón como despachos o como empresas. Para ver cómo se gestiona este tema, porque ya no vale el papel, que bueno, el papel lo que nos encontrábamos, ¿qué nos encontrábamos? Pues nos encontrábamos en muchas empresas registros ya confeccionados previamente, con horarios que no coincidían con lo que declaraban los trabajadores, con horarios que no coincidían con el horario de apertura y con el número de trabajadores dados de alta, y evidentemente la inspección también, aunque se piense que se hace mucha actuación en esta materia, que sí que se hace, pero termina en sanciones que son una cantidad pequeña y al final no llegamos al fondo del asunto como inspección de comprobar si esos trabajadores están realizando o están registrando las jornadas reales o no. El Ministerio entiende que con este cambio, que ya veremos a ver, se resolverá este problema y podremos acceder a la realidad, y la forma que han entendido que se hará es digital. Y otra cuestión, que quien no entre por la razón o por el convencimiento de registrar las jornadas como deben de ser, habrá un cambio importante en cuanto a las sanciones. Y por lo tanto ya no hablaremos de sanciones por centro de trabajo, sino que hablaremos de sanciones por trabajador sobre el cual no se registra la jornada, con lo cual pues hay dos vías, una digital, de manera que la podamos acceder, y quien no acceda a este tipo de sistemas pues tendrá sanciones por parte de la Inspección de Trabajo mucho más severas que las que había hasta ahora mismo. Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta, no sé a vosotros, porque con la tipología de clientes que tenemos, poner esto en marcha y convencerlos de que esto tiene que ser así, sí o sí, es complicado. Nosotros desde el despacho, lo que sí, un poco ya viendo para dónde va la normativa, lo que sí que estamos aconsejando, sobre todo a muchos clientes que les cuesta esto, es... establece políticas, como hay miles de políticas en los departamentos de recursos humanos, oye, establece políticas de control de registro de jornada a tus empleados, dile cuál es tu normativa interna en materia de registro de jornada, fírmalo, es el trabajador cuando entra a la empresa se compromete a seguir esas políticas, igual que tiene que seguir otras, que siga estas políticas de registro de jornada, y si por lo que sea se incumplen, pues que podamos de alguna forma pues avisar, sancionar, o que tengamos alguna fuerza de alguna manera, porque la buena fe a veces del empresario o la falta de tiempo o la falta de recursos hacen que lo dejemos en manos de los trabajadores, ¿no? Este tema tan importante como es el registro de la jornada. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo bastante, desde que salió la noticia de que sería ahora la conexión directa del registro de jornada con Inspección de Trabajo, pues como que intentamos darle un poco la responsabilidad al trabajador, que es el que tiene que hacer la acción de fichar y validar ese fichaje, ¿no? Entonces, creo que es importante tomar esa conciencia de cuidado. Tenemos nosotros el mando, necesitamos la acción del empleado, ¿vale?, de que nos firme, pero trasladarle un poco a él también la responsabilidad esta, ¿no? Y que si se incumple, pues oye, pueden haber también repercusiones por vía de sanciones, incidencias o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí intentaremos como que hacer lo que podamos como mediadores, pero sí que, no sé si vais a dar un margen de tiempo, entiendo que algo daréis, ¿no? O esto es pim pam ya. Habrá que ver la regulación legal, claro. Yo te hablo de lo que se nos comenta, de lo que nos se traslada, del borrador, de lo que hemos leído, pero hay incógnitas como qué pasa si esto falla, cómo se resuelven las incidencias, hay tiempo para implementarlo. Entiendo que tiene que haber tiempo para implementarlo, porque si va a ser digital, como parece ser que va a ser, tú no puedes de la noche al día a una empresa de 10 trabajadores, 4 trabajadores, 5 trabajadores, exigirle, a obligarle, y si no está, pues ya vamos nosotros, que somos los malos de la película aquí, y empezamos a extender sanciones. Entiendo que lo habrá, pero hoy aquí no te puedo decir si lo habrá o no, porque esto depende de los políticos, y los políticos pues son inesperados. Podemos pasar cualquier cosa. Y luego hay sectores
como la construcción o empresas de servicios que se trasladan sus trabajadores a centros de trabajo de los clientes, subcontratas y demás, que también veo problemas para establecer sistemas de este tipo porque no va a ser tan sencillo. Entonces, bueno, debería haber tiempo y debería de haber ayudas para establecer este tipo de sistemas, porque entiendo que las empresas son las primeras que tienen la voluntad de tener esto en orden, porque si no, pues claro, si nos enfrentamos a las sanciones de las que se está hablando, pues eso puede tener graves consecuencias. Son altas, claro, si es por empleado, no es sí, por porque van de 1.000 a 10.000 euros lo que se está hablando por trabajador. Si tú vas a una panadería que tiene 9 trabajadores y no ficha ninguno, pues empezamos que esos son 9.000 para empezar. Claro, entonces es para pensárselo. Sí. Entiendo, a ver, yo también entiendo la parte de la administración, o entiendo que sobre esto hay un montón, la EPA todos los años da que se hacen muchas horas y no están declaradas y no están cotizadas y no están pagadas, y creo que esto es que ya se ha establecido un sistema de registro de jornada con una regulación que no está dando los frutos esperados, que es que afloren todo tipo de este tipo de horas. Entonces entiendo que de perdidos al río, ¿no? Que se dice, pues visto que esto no implica un cambio sustancial o que no somos capaces de sacar del mercado de trabajo estas horas no declaradas, pues han ido por la vía de primero, digital, porque entonces entendemos que ya el papel no es manipulable, que es una de las condiciones que existían, pues bueno, luego puede haber de todo, evidentemente, y después que si no cumples, pues establecer sanciones más duras para, bueno, como pasó con los contratos, ¿no? Cuando hubo la reforma también hubo un cambio en la contratación y las cuantías de las sanciones han sido más elevadas que las que había, bastante más elevadas que la que había. Bueno, pues entiende el Ministerio que esta es la vía, que no siempre es la mejor, porque a veces no siempre visuales aumentando las sanciones, pero es la que entienden los que legislan. Sí. Bueno, nos quedamos con ese apunte del registro de jornada. Vamos al siguiente punto, que es el tema de la contratación, ¿vale? La temporalidad de los contratos, en el que, bueno, después de hace creo que un par de añitos hubo toda la parte de la temporalidad, la eliminación de estos contratos, de la causalidad de los contratos temporales, de la justificación, del por qué ahora son fijos discontinuos, pero son fijos normales. Es decir, explícanos un poco desde el punto de vista de inspección, ¿en qué os estáis encontrando? Hay sectores, hay actividades que, bueno, tenemos actividades y clientes nosotros, ¿no? Pues que hasta en un sector retail estamos haciendo fijos discontinuos, algo que nos parecía como imposible años atrás, que los ubicamos los fijos discontinuos en lo que eran las obras, en lo que eran cosas muy concretas, ¿no? Nos ha chocado mucho al principio, ahora como que ya nos hemos acostumbrado y asumido, pero no acabamos de entenderlo como despacho o como empresas. Explícanos un poco desde el punto de vista de inspección, ¿en qué estáis anclando ahí fuerte? Porque hay muchas sanciones, además vais a empresas y casi todas acaban en sanción, en incumplimiento en algún punto. En esto no somos más, digamos, más buenos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esta pregunta es la pregunta del millón, que te explique yo cuándo algo es fijo discontinuo y cuándo no, ¿no? Porque... Pero ¿cuándo consideráis? Bueno, yo te digo cuándo consideramos aquí, bueno, luego creo que me preguntarás seguro, estoy convencido, porque está de moda la inteligencia artificial. La tengo aquí, creo que la penúltima. Hace unas semanas las empresas han recibido una misiva de cartas, tanto en el organismo estatal como en el País Vasco como en Cataluña, precisamente sobre este tema que estás comentando. Una parte era alta tasa de temporalidad, que son contratos temporales que se van encadenando y demás, que esto es bastante claro, es decir, la norma es muy clara, y luego está la parte de los fijos discontinuos, que esto ya no está tan claro, es decir, el algoritmo, la inteligencia artificial del organismo estatal de la inspección, lo que determina para sacar estas cartas y mandarlas a las empresas es que si hay un mes y medio de no prestación de servicios, que puede equivaler a las vacaciones, esa relación ya no es fija discontinua, sino que sería indefinido porque cubre puestos estables. O dicho de otra manera, un 87,5% de la prestación de servicio anual hay prestación y el resto, el 13% restante, hay vacaciones. Entiende el algoritmo que esto es una relación continua. Esto es por donde empezamos, ¿no? El algoritmo tiene este criterio. Ahí da un botón, ya hemos alimentado nosotros Inspección de Trabajo
trabajo el algoritmo y el criterio es este, si es 87,5 de prestación de servicio, 13 y pico que no, o mes y medio que no hay prestación de servicio, entendemos que es un puesto estable, ya no puede ser discontinuo, sino que tiene que ser indefinido. Y a partir de aquí se mandan las cartas. Automáticas, ¿eh? Sí, o sea, no, esto es automático. Esto es un la máquina trabaja cada día la máquina y envía. trabaja. Hace 4 días, seguro que gente que está escuchándonos ahora mismo, en empresas que represente o de la que formen parte, han recibido esta carta en todo el territorio nacional y el criterio es este. Y a partir de aquí viene, pues ellos deciden, no transformo porque entienden que, por ejemplo, en la dirección general donde yo trabajo, en la subdirección general, están continuamente llamando, hemos recibido esta carta, yo estos trabajadores ya no los tengo, ya los he transformado, ¿qué pasa? Que no sé qué. Esto no es el inicio de un procedimiento de inspección de trabajo, es una comunicación diciendo, oye, ustedes tienen estos contratos, nosotros entendemos que son indefinidos y no fijos discontinuos, procedan a hacer el cambio. ¿Que no hacen el cambio? Pues viene la segunda etapa. Eso es. La segunda etapa es que los inspectores llamamos a la puerta de esas empresas que no han procedido a convertir en indefinidos ordinarios estos contratos y analizamos la situación. Y claro, aquí ya depende el sector. Por ejemplo, hay un sector especialmente, bueno, creo que en toda España, pero en Cataluña, que es el tema de los casales de verano y todo lo que es la educación y demás, que nosotros sí que consideramos en Cataluña, la Inspección de Trabajo de Cataluña, que esta modalidad sí que se adecua al fijo discontinuo, aunque cumpla este tema que decía el algoritmo de que solo tienes un mes y medio. Entonces, pues una vez analizados, no entramos y lo dejamos estar. Entonces luego habría que ir al sector concreto, a la actividad concreta, pese a que el algoritmo determinó que ese puesto de trabajo es permanente y no puede haber ninguna discontinuidad, lo vamos analizando. Y en este caso, por lo menos en Cataluña, ya no sé qué se hace en el resto de España, porque hablar de todas las inspecciones son muchas, no conozco en todas cómo se actúa, pero en Cataluña se requiere en su caso la transformación. No es esta parte una donde haya una posible sanción, ¿vale? Se intenta hablar con las empresas, se intenta analizar los casos, ellos te cuentan lo que entienden de esta actividad, o si es discontinuo, te lo explican, y bueno, normalmente llegamos a soluciones antes de tener que llegar a sancionar. En cambio, la anterior carta, que es la de alta tasa de temporalidad, ahí no. Ahí si no hay transformación, no, se requiere también para transformar si no lo han hecho ya voluntariamente, pero si no se cumple y la inspección entiende que hay un fraude, sí que hay una sanción administrativa. ¿Y más o menos a qué entorno por incumplimiento? No, está sanción, en cuanto a planificación. De media de sanción, más para también aterrizar el impuesto. En fijo discontinuo la sanción es muy reducida, igual un 10% de todo lo que se hace, pero en tema de la otra sí que será el 90% de actuaciones donde la empresa entiende que es correcto, nosotros entendemos que no y ahí sí que termina en una sanción administrativa. Sí. Bueno, ya veis que vamos a salir hoy calentitos de aquí, pero intentaremos también dar en las preguntas que como mínimo a nosotros como despacho nos preocupan. Quiero irme al tema de discapacitados, ¿vale? Lo que es el cumplimiento del 2% famoso de la plantilla de discapacitados. ¿Hasta qué punto vuestro algoritmo, ¿vale?, hace de forma aleatoria o bien envía ya simplemente viendo la plantilla que tiene sentada de alta en Seguridad Social? Este 2%, ¿cómo lo contabilizáis? Sé que ahí no hay una fórmula de cálculo de plantilla media 2% y ya, hay algunos ajustes ahí en la plantilla. También es cierto que se pueden tomar medidas alternativas, pero tampoco está muy claro. Las empresas a veces, como despacho, dicen, no, pero yo compro lo del tema de la cesta de Navidad en una empresa que se dedica en Centro Especial de Empleo, ¿vale? Entonces, esto ya me cubre. Bueno, entre paréntesis, ¿no?, con comillas, con brackets. Entonces, explícanos un poco desde la Inspección de Trabajo qué criterios o qué nos aconsejas o qué es lo que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros este año 2024 es cierto que hemos tenido de muchos clientes como cartas así en plan masivo de, oye, no cumples, oye, no cumples. Entonces, que a veces sí que cumplían, muchas veces eran conscientes, pero creo que también nuestro algoritmo está bastante activo en todo el tema de cumplimiento del 2% de discapacitados, ¿no? Mira, me gusta esta pregunta porque yo durante una parte muy importante de mi actividad profesional me dediqué exclusivamente a hacer esta campaña y por lo tanto me la sé, creo, muy bien. Sí, por sin decir, me la sé muy bien, pero es así, la actué mucho tiempo, hice solo esto, me dedicaba solo a hacer actuaciones de control del 2% de discapacidad. Aquí no hay algoritmo, Maika. Pues lo parece, ¿eh? Aquí Porque no es como muy automático. Pero no lo hay, pero lo habrá. No lo hay, pero lo habrá. Es decir, tenemos en Cataluña, es prioridad del gobierno de turno, da igual el antiguo y el nuevo, es prioridad
de política del departamento hacer campaña sobre la verificación de este colectivo, porque realmente le cuesta entrar en el mercado laboral y por lo tanto los poderes públicos, pues una de nuestras obligaciones es a aquellos colectivos más vulnerables ayudarles en cierta manera a intentar que las empresas los incorporen por eso hay esta obligación. Entonces, lo primero que cuando son empresas de 50 o más trabajadores, como conocemos todos, tienen que tener un 2% de plantilla con una discapacidad y lo primero que hay que intentar es contratar, buscar. Cuando tú haces contrataciones en esa empresa, porque necesitas trabajadores, intentar buscar, respetar esta norma. Eso es lo primero. A partir de aquí hay empresas que por circunstancias que ya están tasadas, causas económicas, técnicas, organizativas, productivas, o porque no consiguen al acudir al SEPE o al SOC en Cataluña un trabajador discapacitado, se les permite la alternativa, nunca mejor dicho, de cumplir con medidas alternativas, que son de dos tipos, o una donación a una entidad que se dedique a dar ocupación a trabajadores discapacitados o irnos a un centro especial de empleo. Pero lo primero, necesitamos intentar contratar o necesitamos que concurran aquellas causas que están tasadas por la norma. Si no se produce ninguna de las dos cosas, si una empresa por su cuenta y riesgo hace una donación o va a un centro especial de empleo y contrata la cesta de Navidad que me preguntaba, la lavandería y no sé qué, eso no vale. No vale, ¿verdad? No vale. Necesitas... Es que las empresas como que nos quieren convencer que sí, es que es buenísimo. No, que entérate bien porque sí que vale. No vale. Digo, que hombre, no. Y para poder ir a las medidas alternativas tiene que haber una resolución expresa del SEPE o del SOC sobre este tipo de cuestión, donde ya han analizado todas las circunstancias que concurren, o que no hay candidatos, o que hay causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que impiden la contratación y que te derivas a la posibilidad de cumplir con medidas alternativas. Entonces, bueno, pues a partir de aquí habrá una resolución donde tú tienes que optar por la medida que quieras. Las donaciones, normalmente las empresas no les gusta utilizar esta facultad porque no supone un reporte de ningún tipo a la empresa, es un dinero que donas, evidentemente tiene una buena finalidad social y por cada trabajador discapacitado que te falte por contratar es un 1,5 del IPREN anual a 14 pagas o 12 porque aquí hay diferencia entre Cataluña y el resto de España porque la normativa es diferente en esta cuestión, ¿vale? Y si no, si optas por irte a un centro especial de empleo, pues los toners de la jardinería, las cestas de Navidad, pues es 3 veces el IPREN anual a 14 pagas si es Cataluña o a 12 pagas si es en el resto de España. Y tú tienes que facturar con ese centro especial de empleo esa cantidad por cada trabajador discapacitado que te falte y esto es fácil, si llegas, cumples. Si no llegas, y aquí sí que somos duros. Te quería preguntar, ¿dais un poquito de margen ahí? Nada. No, ni siquiera en primeras actuaciones. Ni en la, o sea, sí, lo tengo en marcha. En Cataluña no, en el resto del Estado no lo sé. Pero esto es una obligación que lleva mucho tiempo. Ya, entiendo que dentro de la política de recursos humanos de las empresas tiene que estar interiorizado que tiene que cumplir con esta obligación, creemos que es algo básico y bueno, pues entendemos que si no se cumple hay que proceder también a sancionar porque si no habría competencia desleal entre unas empresas y otras. Y entendemos que esto es importante, porque son colectivos desfavorecidos, que les cuesta encontrar trabajo, el índice de empleabilidad de este colectivo en la empresa ordinaria es muy reducido y el objeto no es que estén en un centro especial de empleo o estén en una empresa con una especificidad, sino que se incorporen con el resto de trabajadores y que sean, digamos, en ese ámbito, pues una persona que no sienta que es discapacitado, sino que siente que aporta a la sociedad en una forma normal. Entonces, en Cataluña este año pasado hicimos 380 actuaciones, por ponerte un ejemplo, en el resto de España también se hacen, pero no sé si con la misma intensidad que allí, porque esto es una decisión política, hay decisiones de actuaciones en otras que son políticas y tú las derivas a colectivos. Y este es los sindicatos mayoritarios exigen de que hacer actuaciones en esta materia. Luego puede haber casos puntuales donde una empresa ha intentado cumplir, no ha podido, le falta a un trabajador, ha hecho las ofertas y le podemos requerir que se cumpla. Son obligaciones anuales y cuando entras en la rueda no sales. No sales, es que es cada año, o sea, no sé si os encontráis, pero cada año a justificar, o sea que ya, aunque ya lo tengas, igualmente lo tienes que estar justificando anualmente, ¿no? Sí. No nos dejáis respirar demasiado. Y ahora, bueno, pues hablando de los algoritmos, pues otra de las políticas de la legislatura, del nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña es el impulso en la inspección de trabajo
de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Bueno, te vas a ir a la siguiente pregunta tú solito, ¿eh? No, bueno, sí, perdona. Genial. No, tira. O sea, Bueno, la idea es pues esto, tenemos, esto es el reto, creo, de las empresas y creo que de la inspección sin duda. O sea, la inspección, antes hablabais en otro foro que hemos estado allá, ¿qué reto hay o qué planteamiento tenemos? La inspección de trabajo tiene como reto clarísimo la inteligencia artificial, tanto para dar respuesta a denuncias que pueden ser automatizadas, ¿vale? Que requieran utilizar menos mano de obra, entre comillas, menos actuaciones nuestras in situ, que las tenemos que dedicar a otras cosas, como la prevención de riesgos laborales o otro tipo de cuestiones, y que la inteligencia artificial ya sea capaz de realizar algunas actas automatizadas que ya existen, las mismas, y luego, por otro lado, ser capaces de tener los elementos suficientes para analizar qué está haciendo la empresa con el uso de la inteligencia artificial, porque no somos nuevos y sabemos que en la selección de personal, en la prevención y en un montón de cuestiones que tienen que ver con el mundo del ámbito laboral y la regulación de las relaciones laborales, ya no hay personas que hacen determinados procesos, sino que hay algoritmos que están regulando todo esto. Entonces tenemos como inspección de trabajo que ser capaces de detectar cómo se han alimentado esos algoritmos, porque evidentemente los alimentan humanos, no los alimentan máquinas ni cosas raras. Hay máquinas que lo ejercen, pero esas máquinas reciben la información de personas y las personas son las que introducen los datos que se quieren Claro, sacar. te refieres, por aterrizar un poco este concepto, entiendo que en el tema de selección de personal, que ahora es como muy común utilizar la inteligencia artificial, allí pueden haber sesgos, ¿no? Entonces, el cómo inicio la relación laboral a través de un contrato o de un proceso de selección, entiendo que iréis a buscar ese algoritmo que ha determinado que este es el empleado correcto para esta posición, si hay sesgos, si no hay sesgos. Entiendo que va por ahí la cosa. Efectivamente, ¿sí? Maika, es que la inteligencia artificial y los algoritmos que hay detrás es que ahora mismo analizan toda la información de las personas que van a ser candidatas a un puesto de trabajo y seleccionan aquellos candidatos que la empresa quiere que se seleccionen. Esto no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Ahora bien, si en esos criterios de selección se han introducido en este algoritmo algún sesgo, como por ejemplo que en una panadería las mujeres que atienden, las personas que atienden al público sean mujeres y las personas que trabajan en el horno sean hombres, pues entonces podríamos tener un sesgo por discriminación de edad. ¿Y entráis a analizar eso? Es lo que tenemos que entrar, es lo que debemos entrar. ¿Cómo vamos a entrar? Pues hoy no te sé contestar cómo, pero que tenemos que entrar y que es el reto de la inspección de trabajo, lo es del organismo estatal, de la inspección del País Vasco que está transferida y de la nuestra en Cataluña, y ya en las políticas gubernamentales de las distintas consejerías, esto ya se nos está pidiendo, pues no tendremos que ver, tampoco es extremadamente complicado utilizar esto porque nosotros pediríamos a la empresa que nos enseñe el algoritmo, ¿no? La definición de este algoritmo. Eso, claro, luego aquí veremos qué nos encontramos, ¿no? Claro. Porque cambió la ley, sabemos que cambió la normativa, que a los representantes legales de los trabajadores las empresas tienen obligación de informarle de qué algoritmos se utilizaban. Especialmente este cambio se produjo por el tema Globo. Cuando Globo utilizaba algoritmos le dijeron, vale, muy bien, usted informe a sus representantes de los trabajadores qué algoritmo utiliza para 1000 cosas. Pues también a la inspección se le puede requerir que en los procesos de selección, por ponerte un ejemplo, qué algoritmo o cómo se ha alimentado ese algoritmo para seleccionar al personal. Y a partir de aquí, si hay sesgo, pues estamos hablando de infracciones muy graves, porque normalmente llevan a discriminación, posiblemente. Luego hay otros elementos que seguramente sean correctos, que no lleven ningún sesgo y que sean elementos propicios para las empresas para la gestión de su personal. Y esto en principio no tendría que tener ningún tipo de problema. Pero también lo estamos encontrando algoritmos que definen los ritmos de trabajo, los turnos de trabajo, que inciden en la productividad. Y ya lo hemos encontrado y hay una sanción en Cataluña sobre este tema reciente, donde estos elementos ya determinaban hasta las cargas de trabajo, la productividad, lo que cobraba una persona o no cobraba una persona. Entonces, claro, esto todo tiene una incidencia muy grande en las relaciones laborales. Claro, es que yo ahora imagino, desde escuchándolo, que no hayamos tenido esta conversación antes, pero si ahora no sé cuántos inspectores de trabajo hay en Cataluña, por ejemplo, pues como que se pueden multiplicar por miles, ¿no? A través de los algoritmos las inspecciones de trabajo, porque de esta forma casi que es una máquina la que está analizando datos a unas velocidades increíbles. Entonces,
pues como que se van a ir llevando determinadas actuaciones como multiplicándose por 100, por 200 veces las actuaciones que tenemos hoy, ¿no? Con los inspectores. Porque... Ahora mismo hay, luego si te explico un poco las campañas que salen sí, de este tema, esto es lento, esto no va a ser de hoy para mañana y no va a ser este volumen, pero evidentemente es evidente que este elemento que sirve para todo el mundo también tiene que usar para Hacienda, para trabajo, para la administración. Nos tenemos que poner en el mismo nivel que las empresas, porque si no quedaremos obsoletos y no podamos prestar el servicio público para el que trabajamos, ¿no? Para el desempeño de nuestra función. Y es evidente que hay empresas, esto lo sabes mejor que yo, donde ya se están utilizando algoritmos para multitud de cuestiones, y entonces nosotros tenemos que entrar en esto. Y evidentemente, si esto se agiliza o cada vez se desarrolla bien, que no es fácil, como digo, nosotros vamos a un ritmo bastante despacio con este tema, pero bueno, si a mí hace 10 años o hace 5 años me dicen que hay esto, pues yo digo que es imposible. Entonces esto va paulatinamente avanzando y evidentemente el Ministerio va a tener que dejar dinero en esto para que se pueda, y claro, las actuaciones... Porque yo creo que les compensará, dejarán un poquito aquí de inversión, pero a cambio van a recaudar bastante. Una cosa que yo a veces me pregunto, y no sé si es verdad, ¿no? Que a veces depende de qué administración te dice que sí o no, es... ¿Está conectada la Seguridad Social con Hacienda? Es decir, lo que ocurre en Seguridad Social lo sabe Hacienda, lo que ocurre en Hacienda lo sabe la Seguridad Social. ¿Con qué inmediatez lo sabe? Sí, ¿no? Cuéntanos un poquito... Esta pregunta... Es así un poco malilla, un poco malilla. Está conectada, pero no está conectada a lo que debería estar conectada. Digamos que no somos vasos comunicantes. ¿Todavía no estáis comunicados al 100%? Vale. El organismo estatal sí que tiene una mayor conexión, pero eso es otra piedra a explotar, claramente, que por las razones que sean no está en el nivel, aparte no sería difícil de poder hacer una interconexión de esto, pero sí que hay cosas puntuales donde evidente, especialmente el tema de facturación con los módulos de la cotización de las bases de los autónomos, que ahora va a depender un poco en función de la cantidad que se factura y demás, y cosas puntuales donde efectivamente hay una interconexión. Es evidente que hay una interconexión, pero no la hay de la manera que yo creo que podría... ¿Está previsto, por eso avanzaréis? ¿Sabes algo? No, vale. Yo creo que estamos en otras cosas ahora, no esto. Mejor ahí que tengamos... Tampoco podemos... todo, exprimir, creo, tanto a todas las empresas. O sea, no, es que de verdad que... Son muchísimas cosas, ha habido muchos cambios normativos, luego veremos campañas nuevas, etcétera. Cuéntanos un poquito, sí, cuéntanos, Nacho, ¿qué campañas o qué nos prevés para el 25? Estamos todos diseñando las nuevas campañas, es el momento del año donde se analiza lo hecho y se programa el futuro, y evidentemente hay dos clarísimas, que es... planes de igualdad y LGTBI, el tema de los nuevos cambios que se han producido en esta materia. Hay un plazo de tiempo normativo 3 meses, ¿no? donde 6 meses, donde se tiene que intentar establecer estas medidas para que no haya desigualdades en este colectivo, pero bueno, la inspección seguramente a nivel transversal, País Vasco, organismo estatal y Cataluña, desde luego en Cataluña sí, porque forma parte del plan de acción del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en la legislatura actual, donde hay que verificar la igualdad, que no haya discriminación salarial, mucha incidencia en la discriminación salarial, en la brecha salarial, en identificarla, en los planes también, cómo están hechos, cómo se han constituido. De hecho, en Cataluña hace tiempo que apostamos por una unidad de igualdad. Una igualdad Sandra, tenemos aquí con nosotros, es la Sandra responsable. Pérez, porque políticamente, pero también socialmente es necesario hacer un impulso. Entonces, esto es así, y si vamos a hacer 500 actuaciones, que serán muchísimas más, 300 van a venir por el tema de igualdad y el tema LGTBI, y bueno, hablabais también antes de la transparencia, ¿no?, retributiva, pues eso llegará cuando se transponga esta normativa aquí, que ya evidentemente está muy desarrollada con la normativa actual también, pues también con este tema, y luego el tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo. Vais a entrar, ¿no? Sí, ya entramos, ya hacemos actuaciones, sector de transporte, la hostelería, pero claro, con el cambio que se prevé será masivo las actuaciones que nos van a pedir, pero creo que están esperando a que se implemente el cambio que hemos estado hablando, registros objetivos digitales conectados con el Ministerio, y ver qué sale de ahí, a ver si afloran estas supuestas horas no declaradas o seguimos igual o qué ocurre eso ahora, pero seguro, este es un tema que cuando se produzca la modificación también, y luego en menor medida pues tenemos campañas de cesión ilegal de trabajadores,
también de tema de falsos autónomos, en la parte más de seguridad social, o aquellas cantidades o empresas que se entiende también por tema de algoritmo que no están cotizando todos los conceptos que deberían. Entonces esto es un poco el 2025 por donde va. Tampoco somos unas plantillas gigantes, es un cuerpo muy pequeño. A nivel europeo somos el país donde menos ratio hay empresas, inspectores, subinspectores, y bueno, nos debemos a las denuncias, ¿no? Nuestra prioridad es atender las denuncias, que esto por un lado es un alivio para las empresas porque programamos menos actuaciones de este tipo, y nos destinamos más a atender las denuncias de los particulares, de los sindicatos. Y bueno, por ponerte un ejemplo, en Cataluña el 80% es denuncia, el 20% es esta planificación que estoy hablando, y luego territorialmente no es igual en Barcelona, que en Girona, que en Lérida, que en Tarragona, y pasa lo mismo, no es igual en Madrid, que en Zamora, que en Teruel. Allí hay que planificar más porque hay menos entrada de denuncia, y por lo tanto, bueno, pues depende del lugar o la inspección provincial donde estemos, tendremos más actuaciones de una manera o tendremos más actuaciones de otra, pero la planificación es muy clara. Tiempos de trabajo, igualdad. Añadimos algo de riesgos psicosociales, tema salud mental este año por primera vez. Va a ser muy pequeño, un volumen muy pequeño, pero entendemos que la salud mental es un problema que también existe. Nos comentaba Laura en la jornada, en la sesión anterior. Pasa riesgos psicosociales, cómo está evaluado esto, qué medidas toman las empresas. Esto también creemos que... También vais a entrar aquí. Sí, muy... Y como empresas que... Bueno, responsabilidad o sanción, o a qué nos podemos atener, ¿no? Tenemos que partir de si tiene servicio de prevención propio, si tiene servicio de prevención ajeno, qué está haciendo ese servicio de prevención ajeno al que le está pagando la empresa un dinero para... Aquí muchas veces las empresas, perdona, disculpa que te corte, pero a veces las empresas nos quedamos tranquilas diciendo, bueno, como lo tengo externalizado con un servicio de prevención externo, cubro. No. O sea, para vosotros no es una justificación, pero ni mucho menos. También entramos contra el servicio de prevención. También entráis. Sí, hay campaña también residual, pero hay de este tema, servicios de prevención ajenos, empresas usuarias, pero no esta leyenda, no, yo lo tengo ya, yo pago allá. No vale, sirve. No sirve. Sirve para que tú en su día le puedas pedir una responsabilidad X en otro ámbito del por qué no me estás haciendo el trabajo bien. Pero de cara a la inspección, si una máquina tiene un riesgo de atrapamiento, tienes un servicio de prevención, no te lo ha visto, y un trabajador se pilla la mano y hay un accidente, olvídate de que el servicio de prevención no hizo lo que tenía que hacer, porque tú en el deber de vigilando también tenías que haber previsto estas cuestiones. Entonces también hacemos un poco de esto, y claro, pues esto es muy claro. El tema de los riesgos psicosociales, tienes un buen servicio de prevención que te hace bien el trabajo, o una empresa va más vendida porque son temas que no son fáciles, que son complejos, que tienen que estar bien evaluados, que tienes que establecer las medidas preventivas adecuadas y correctas para evitar estas situaciones que pasan, que existen en las empresas, y que hay mucho estrés, y todo esto hay que tener una buena política de recursos humanos en este aspecto. Las empresas más grandes lo tienen más interiorizado, pero las empresas pequeñas, esto cuesta, porque claro, hablamos, ahora el registro digital, ahora la evaluación de riesgos psicosociales, me hablas de los planes de igualdad, es verdad que es de 50 más, pero el protocolo de acoso, por ponerte un ejemplo, es en todas las empresas, por lo cual es norma, y es demasiado quizás norma. Para asumir una empresa de 51 necesitas trabajadores. A alguien que te guíe, que te asesore, porque aquí es fundamental el asesoramiento correcto en todos estos. Creo que evita... Bueno, eso sí nos da un punto a nosotros también de fuerza. Sí, muchos problemas, porque a veces te quieres ahorrar alguna cuestión de estas y luego es peor el remedio que la enfermedad, porque y nosotros, pues la verdad, que no somos hermanitas de la caridad. Es decir, cuando llegamos a un sitio y vemos que intentamos mediar, hablar, a veces no sancionar, pero no somos hermanitas de la caridad. Claro, lo entendemos. No, eso es, cada uno tiene que hacer su trabajo, el mejor o peor, pero en ese sentido. Pues más o menos queríamos dejar como 5 minutillos por si alguien tenía alguna pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta, ya que está aquí Ignacio. ¿Alguien quiere aprovechar ahí para preguntar alguna cosa que consideréis interesante? ¿Alguna pregunta? Tenemos micro abierto, o sea que sentiros libres. Aquí tenemos una. Espera, nos trae el compañero el micro. Bueno, tú misma, tenemos aquí. Hola, ¿cómo va a ser el acceso al registro de la jornada a través de la inspección? Pues digital, telemático, pero aquí nos quedamos. Tenemos un borrador, un documento que está por escrito. Evidentemente hay que ver cómo se plasmará esto después, cómo va a ser esta conexión que tendréis las empresas
con el Ministerio? Pues incógnita, no te sabría decir. Todo queda en un papel que evidentemente va a salir, porque eso es una decisión política y punto, va a salir. Se está intentando vincular esto a la reducción de la jornada también. Los agentes sociales dentro de la concertación social y del diálogo social están intentando hablar de todas estas cuestiones, si se puede meter más horas extras de las 80, si se reduce a cambio la jornada a 37 y media o 37, y dentro de esto vendrá todo lo demás. Es decir, esto es una lucha de bloques, sindical, patronal, y están ahí, y entre medio está la ministra de Trabajo para saber a ver cómo gestiona esto, pero que esto en el 2000, o sea, raro será que en el 2025, todos estamos esperando hace tiempo todo esto. Imagino que el diálogo social se acaba, por lo que leemos todos, ¿no? En breve, si la patronal no accede a esto, pues se legislará en base a decretazo, y esto todo pues plantea después problemas, porque lo normal es que esto se pacte y se diga también cómo va a ser este sistema y cómo se va a ayudar a las empresas a que esto se comunique a donde toque, porque claro, si esto no se comunica y voy yo allí, no me lo has comunicado y le toque sancionar de 1.000 a 10.000 por persona, pues evidentemente a nosotros esto no nos agrada, no nos gusta, no consideramos que es excesivo quizás en determinados ámbitos, pero nos lo van a obligar, entre comillas, a hacer, porque nosotros somos los ejecutores o los controladores del cumplimiento de la normativa. Aunque penséis que tenemos cierta autonomía, hay cosas donde no tenemos tanta autonomía porque nos debemos a directrices superiores en ciertas cuestiones. Entonces, muy buena pregunta, pero no sé cómo se van a ingeniar a que esto primero se establezca y después funcione, y en qué plazo funcione, porque claro, esto depende, bueno, ya estamos viendo ahora con la desgracia que ha pasado en Valencia, que la administración no es muy dada a hacer cosas o sea, que funcionen a la primera de una manera muy correcta, ya sean unos, ya sean otros. Hablamos de la administración en general, pues aquí tendrán que ponerse las pilas para ver cómo funciona hasta que no tenga errores, que os permita hacerlo llegar y que nos permita llegarlo, y que eso no sea alterable ni modificable y demás. Esto habrá que verlo, y creo que en parte se está tardando tanto porque no terminan de saber cómo. Vale, en un papel puedes poner, es digital, lo mandas al ministerio, vale, ¿y cómo lo hacemos? No, y además también es cierto que hay que manejar millones de datos, es decir, que hay que preparar las infraestructuras, claro. No solo es montar un programilla y tiro, sino es que las infraestructuras de la administración tienen que estar preparadas para asumir millones y millones de datos. Pues todos los días, cada día. Claro. Entrada, salida, una vez, 2 veces, 3 veces al día, y de millones de trabajadores, cuando multiplicas esto, claro, o está preparada la administración, o si nos envía ficheros de error, estamos listos, porque la administración hace eso, ¿eh? Lo que ellos no son capaces de asumir, no por nada, Nacho, sí. Nos lo devuelve a nosotros con errores, y espabilate tú a hacérselo llegar como sea. Entonces, creo que tiene que ser, o dejar a las empresas, sé que tú no puedes decidir, ¿no? Pero dejar a las empresas un margen para que esto pueda fluir de una forma como natural, porque es que si no nos vamos aquí a volver locos. Vale, ¿alguna pregunta más que queráis aprovechar, que tenemos a Nacho aquí con nosotros? ¿No? Sí, mira, allí tenemos una. Disculpa. Sí, mira, yo quería preguntar, en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores, ¿qué dice la legislación en cuanto a la cuota del 2% de personal con discapacidad? ¿Hay alguna obligatoriedad? No. 50 o más. Vale. En menos, nada. No tienes que. Ya lo puedes hacer porque en tu empresa o donde trabajes en recursos humanos se crea que, aunque no haya obligación legal, pues se ayude a este colectivo, pero digamos... No, digo obligación. No, obligación ninguna, es 50 o más. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Pues nada, si no tenemos ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos, un placer, y nada, en cualquier caso estamos a vuestra disposición. Gracias.